Muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Eric Arcos y hoy voy a hablar sobre el artículo titulado Retórica y Educación, una aproximación a la escuela romana, que fue escrito por el doctor Eduardo Fernández Fernández, el cual es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid y fue publicado en una revista española en el último trimestre del año 2022. El trabajo es parte del conocimiento de muchas bases culturales, políticas, educativas del mundo occidental. Proviene de la tradición grecolatina, especialmente del modelo educativo romano. En ese sentido, el autor o Fernández propone analizar el papel de la educación, particularmente de la retórica, en la formación de ciudadanos durante la antigua Roma, destacando su enorme influencia en la cultura occidental y su vigencia en la educación contemporánea. Em, este enfoque resulta de gran relevancia en un contexto donde se debate constantemente sobre el valor de las humanidades, el desarrollo del pensamiento crítico y la formación integral de las personas. A través de un recorrido histórico, el Fernández no solo reconstruye varias etapas de la cultura romana, sino que también describe claramente las transformaciones del sistema educativo romano. Además, nos invita a reflexionar sobre cómo algunos elementos siguen presentes en las prácticas actuales. El estudio de, en que se estructuran en torno a tres grandes momentos históricos de la educación romana: la época monárquica y republicana temprana, la helenización del sistema educativo con la incorporación del modelo griego y la consolidación del modelo retórico bajo el imperio. Me gustaría hablar un poco más sobre estas épocas, empezando por la época monárquica, que empezó durante el siglo octavo al tercero antes de Cristo, durante los primeros tiempos de la época romana. La educación era un asunto estrictamente familiar. No existía un sistema escolar organizado y de formación de los niños quedaba en manos de las familias, por así decirlo. Eh, Quienes enseñaban quienes enseñaban a los varones valores morales, la tradición, la religión, las habilidades prácticas como la agricultura, la guerra y el derecho. A las niñas, en cambio, se les educaban principalmente las madres en labores domésticas. Esta etapa se caracterizó por un tipo de educación utilitario y moral, centrada en la preparación del ciudadano para cumplir su rol dentro de la familia y la sociedad. En los textos, este tipo de formación estaba restringido a los ciudadanos libres, o sea, eran las personas libres, que no eran esclavos de alguien. Y la educación de los esclavos solo se daba si era estrictamente necesario. Em, pero además, a pesar de ser estricto, se centraba principalmente en tareas domésticas. Aunque hay registros de enseñanza básica en las ciudades como Gavias, las escuelas como institución no eran un incipiente. La educación formal comenzaba con la toga, cuando el joven romano ingresaba al foro acompañado de su mentor para aprender de la vida pública. Continuando con la helenización del sistema educativo, que fue del siglo III descrito al segundo después de Cristo, que por causas como las guerras púnicas, posteriormente la expansión de Roma por el Mediterráneo, el contacto con la cultura griega fue cada vez más estrecho. Por eso se dice que Roma se copió de Grecia en todo, porque
se inspiraron, se podría decir, de mucho de la cultura griega. En esta etapa se marcó una gran transformación en el modelo educativo romano. Se introdujo un sistema de las escuelas, sistemáticas de las escuelas. Se, se importan, no sé, se trajeron maestros griegos y se adoptaron el modelo educativo helénico, que incluía gramática, filosofía y especialmente retórica. Aparecen figuras del literato, Grammaticus y el reto, que, que se institucionaba la educación fuera del ámbito doméstico. Sin embargo, en este proceso no estuvo exento de tensiones, algunos sectores conservadores romanos venían con recelo, o se puede decir con rechazo a la influencia griega. Y el Senado llegó incluso a expulsar a retóricos y filósofos en el siglo II a.C. Por otro lado, figuras como Cicerón eh, representan la combinación de las síntesis de la cultura al adaptar la teoría griega al latín. Durante este periodo, la educación adquiere un carácter más elitista, se podría decir, y urbano, centrándose en preparar a los jóvenes para la vida política, judicial y militar. La retórica se convierte en la clave para el ascenso social, siendo enseñanza mediante ejercicios prácticos, como suasorias y controversias. Y finalmente, la consolidación del modelo retórico en el Bajo Imperio en los siglos III al V después de Cristo. En esta última etapa, la educación romana se institucionaliza aún más, con la creación de las cátedras financiadas por el gobierno, el Estado, por los que estaban arriba, como la retórica latina dirigida por Quintiliano, bajo el emperador Flavius, y con la reforma de Adriano se impulsa escuelas municipales y se puede ser que se crea, se profesionaliza el rol del profesor maestro, el educador. La educación se convierte también en una herramienta de romanización en las provincias, aparte de eso. Sin embargo, con la consolidación del imperio, el crecimiento del autoritarismo político, la reformación retórica se aleja de la vida activa y se convierte en un ejercicio académico, desvinculado de la vida diaria. La aparición, después apareció el cristianismo, que también introduce nuevos conceptos y valores, cambiando la orientación de la enseñanza, aunque se siguen enseñando los clásicos paganos. Se adapta a una, se crea básicamente una nueva ideología en esa época. La retórica se mantiene, pero como instrumento de administración imperial. La Inquisición o la administración imperial o la predicación cristiana. Las libertades de pensamiento y expresión esenciales para una vida católica para una vida libre, se puede decir, se ven limitadas, lo que marca el inicio de la etapa más rígida y burocrática de la educación. La metodología llega a convertirse en un análisis pedagógico, se podría llegar a decir, que que sustento en fuentes clásicas como Cicerón, Plutarco y Séneca. En, en estudios actuales contemporáneos, se puede decir, se especializa la educación, por así decirlo. El autor, Fernando, describe detalladamente cómo se estructuraba el sistema escolar. Explica claramente cómo los maestros se enterarían en cada nivel, desde el literato, el grammaticus y el retor, impartiendo contenidos de forma y formas de evaluación, básicamente daban las clases, tomaban evaluaciones de la época, pero
se manejaban así. Además, se empieza a hacer un énfasis en los ejercicios retóricos como las controversias y las suasorias, que no solo buscaban entrenar las habilidades conversacionales, sino que también formaba, intentaba formar ciudadanos capaces de intervenir activamente en la vida pública y política. Uno de los hallazgos claves del trabajo es que la educación romana, aunque es elitista y reservada, principalmente los varones eran libres de aprender, tenía una profunda vocación política cuyo objetivo era preparar a los jóvenes para participar en el foro, el cual era una asamblea, por así de la época, dotándolos de herramientas para expresarse con claridad, lógica y persuasión. Fernández también revela cómo el paso del tiempo, la retórica fue perdiendo su dimensión política y se convirtió en un ejercicio escolar. Mm, Como conclusión, Fernández hizo un muy buen trabajo registrando, buscando varias cosas sobre la vida romana. Explica muy bien cómo se desarrolló la educación durante estas tres épocas. También señaló muchas herramientas, modelos del sistema educativo romano que siguen siendo reconocibles hasta hoy en día, como la centralidad del lenguaje, el énfasis en la argumentación e incluso la selección del canon literario. A la vez, Hernández también reconoce los problemas heredados como la desigualdad en el acceso a la educación superior, con las escasas valoraciones del profesorado, desafíos que persisten hasta el día de hoy. Mm, También subraya la importancia de rescatar la formación retórica como un medio para cultivar a los ciudadanos, básicamente para inculcarnos el habla, eh, para cultivarnos un pensamiento crítico, para poder ser mucho más pers- participativos y conscientes de nuestra realidad política y cultural. Em, actualmente, actualmente nos encontramos en un mundo saturado de información. Cada información muchas veces errónea o polarizada por una ideología o contexto político. Y sinceramente yo también creo que deberíamos volver un poco a esta retórica de enseñar a los jóvenes a tener, más especialmente a los niños jóvenes, a tener un pensamiento mucho más crítico y no solo se guíen de un video o algo que vieron en Twitter, Instagram, TikTok. Sería bueno empezar a enseñarlos un poco esta retórica o a los profesores intentemos tomar esta metodología que aunque tenía sus fallas, no creo que en el sistema escolar actual podríamos aplicarlo. Em,